Bueno, buenas noches, bendiciones a todos. Esperamos que el Padre nos ayude ya hoy a tener finalmente este estudio que estuvimos toda la semana pendiente, pero bueno, el Padre tiene su tiempo y gracias al Padre que nos ayudó a restaurar todo el equipo. Había habido un daño grande. Gracias también a Joaquín Aranzazo, que ha sido el que me ha ayudado con todos estos estudios, el que ha permitido en la parte técnica que podamos llegar hasta sus casas, que podamos compartir en la red toda esta información tan necesaria y tan linda y que nos permite crecer tanto en nuestra fe. Hoy vamos a ver un estudio muy lindo que es la última parte de la última parte de la serie de los secretos del Sinaí. A las personas que no hayan visto los estudios anteriores, les recomiendo que los vean y los vean en orden, porque es toda una preparación para el segundo éxodo. La razón por la que hice estos estudios durante 7 semanas es precisamente por la importancia que tiene el mensaje. El segundo éxodo está muy próximo a ocurrir y nosotros vamos a ser parte de ese éxodo y nosotros tenemos que estar incluidos allí, nos tenemos que esforzar como sea para ser incluidos en ese segundo éxodo. Así que por eso fue que vinimos estudiando todas las instrucciones, porque el Eterno, recuerde que nos dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Y vendrán días en que no se dirá más, vive Yahweh que sacó a Israel de Egipto, sino vive el Eterno que sacó a su pueblo Israel de todas las naciones, del norte, del sur, del este y del oeste, de todas las naciones donde los había esparcido. Así que hoy es el final de todo este proceso del éxodo y vamos a ver cómo corresponde en realidad con el segundo éxodo, precisamente con todo lo que nosotros estamos esperando en el futuro. Hay una palabra que en realidad yo creo que nunca fue muy conocida, yo creo que nunca fue muy conocida, que está en Cantares 2:4, que dice, o nunca la entendimos mucho, porque no teníamos el concepto, la noción de lo que era el tabernáculo y el templo. Dice Cantares 2:4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, o su estandarte sobre mí fue amor. Nosotros no sabemos cuál es la casa del banquete. Realmente que uno de los temas que son más extraños para el cristiano en especial y para el que está empezando su regreso a las raíces hebreas, uno de los temas más extraños es el tema del tabernáculo y del templo. Bueno, entonces estaba diciendo que uno de los temas más extraños que existen para el cristiano es precisamente el tema del templo. El tema del templo, si cuando uno le plantea que el templo va a ser reconstruido, la respuesta más inmediata es que no tiene por qué ser reconstruido, porque se asocia el templo únicamente a la muerte de Yeshua. Ya está pagado el precio, el pacto de la sangre ya se hizo con la sangre de Yeshua, ya no hay más templo. ¿Cuál es la razón? Que se ignora qué es el templo. Se piensa en el templo de una manera muy negativa. En general se aprendió dentro de la teología cristiana a ver el templo de una manera muy negativa. Entonces, unido pues claro a todo lo que se llama judaizante y todo lo que se rechaza dentro de la teología cristiana por ignorancia. Así que hoy quiero que entremos a ver realmente en qué consiste el tabernáculo, por qué el tabernáculo, por qué tantas instrucciones tan exactas sobre el tabernáculo. Y yo estoy esperando en mi corazón que cuando terminemos este estudio hoy, ustedes estén tan apegadas al templo, estén todos tan apegados al templo, con tanto deseo de entrar por esas puertas con gratitud, con acción de gracias, con gozo y con alegría, que se esfuercen,
que se esfuercen en ser obedientes, porque vamos a ver que hay unas condiciones especiales para entrar. Hoy vamos a aprender muchos conceptos. Hoy espero que aprendamos lo que es aprendamos qué es que es la palabra salvación de una manera muy clara. Vamos a verlo más adelante. Vamos a hacer como un resumen muy rápido de todo este segundo éxodo y por qué el tabernáculo es lo primero que se ordena una vez que se ha dado la Torá al pueblo de Israel. Sabemos ya que el Eterno elige su pueblo. El pueblo está en Egipto cautivo por 400 años. El Eterno viene a sacar a su pueblo de Egipto. La novia entonces, que es Israel, es sacado de la esclavitud, llevada al desierto. Ya hemos visto en los capítulos anteriores todo el proceso de la novia. Recibe en el Sinaí esa declaración de amor del Todopoderoso, cuando le dice: tú eres mi pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra. Esa declaración de amor que el Padre le hace a Israel, de un amor eterno y de un amor lleno de misericordia y sin condiciones. Vemos también cómo la novia se tuvo que preparar y purificarse y lavar sus vestidos para poder entrar en ese primer proceso en ese proceso de compromiso de las bodas, en esa primera parte del proceso. También recibió de parte del Eterno la ketubá de las bodas, que es precisamente la Torá, las condiciones que la novia debía cumplir y las condiciones que también a las que se comprometía el novio, si la novia estaba en obediencia a esa ketubá de las bodas. También aprendió, ya vimos también toda esta parte, cómo a través de los otros mandamientos de la Torá, el Eterno le enseña a la novia cómo debe vivir para permanecer en el pacto. Cómo es que debe vivir para que día a día esté dentro de ese pacto. Vimos también al final cómo ese pacto que hace el Eterno con Israel a través de Moisés, lo sella con sangre, que es el primer pacto. Lo sella con sangre. Y ahora, como ya está sellado con sangre el pacto y ya la novia dijo que sí y ya está establecido las condiciones de la boda, entonces ahora el novio le va a mostrar a la novia la morada celestial. Le va a mostrar a la novia ese lugar donde van a vivir juntos para siempre. Es como el final de una historia de amor. Es un final, pero este sí es un final feliz. Este sí va a ser un final feliz, como vamos a ver más adelante, ya cuando terminemos el estudio de hoy. No es como los cuentos de hadas, que fueron felices y comieron perdices y eso no les duró nada. No, aquí va a ser un final completamente feliz. Así que todo este proceso, toda esta historia de amor de este primer éxodo, se va a repetir en el segundo éxodo. En el segundo éxodo, ¿cómo va a ser? Entonces la novia va a ser llamada de los 4 confines de la tierra, va a ser recogida y va a ser sacada de nuevo al desierto. Recordemos que este es uno de los eventos en los que tenemos que estar muy atentos cuando sea la recolección de la novia para ser llevada al desierto, donde será sustentada por 3 años y medio. Ya las ropas de la novia fueron lavadas en la sangre del cordero, en ese tiempo de purificación que tuvieron al frente del Sinaí. Ahora también hay que tenerlo, lavando las ropas en la sangre misma del cordero, quien selló un nuevo pacto. Ya la novia regresó, como lo estamos haciendo nosotros, a aprender esa ketubá otra vez. Los mismos mandamientos que se dieron inicialmente. Recordemos que el primer pacto se rompe por el pecado de Israel, por un pecado de idolatría. Y aquí, entonces, los que estamos siendo sacados de las naciones, tenemos que volver a estudiar esa ketubá, que es la Torá, para poder nosotros entrar en pacto con Elohim y para poder ser parte ya ahora sí de ese encuentro y de esas bodas finales. El novio entonces también regresa, cuando viene Yeshua, el novio regresa, levanta de nuevo el tabernáculo, se levanta de nuevo el tabernáculo y al final la nueva Jerusalén desciende del cielo como un nuevo templo, un templo eterno, donde vamos a entrar a través de las 12 puertas de las tribus de Israel
para vivir con él, con ese esposo amoroso y misericordioso por siempre. Para vivir en esa casa del banquete. Hoy vamos a aprender por qué es la casa del banquete. De manera que miren toda esta secuencia para que ustedes se den cuenta si vale la pena o no estar preparados y aprender de la Torá, aprender todas las condiciones que son necesarias para entrar en este tabernáculo. Antes de entrar al estudio del tabernáculo, vamos a ver unos puntos que son generales muy importantes para entenderlo. Lo primero que vamos a entender es que el tabernáculo es una réplica del trono celestial. El tabernáculo primero se hizo en el desierto y acompañó a Israel, pero después ya se construyó el templo, un templo ya estable. Pero mientras estaban en el desierto llevaban una réplica también que era el tabernáculo. Pero el tabernáculo y el templo son réplica del trono del Eterno. El Eterno le muestra a Moisés, le muestra el trono celestial y le dice que haga una réplica con unas características muy específicas. Lo segundo es que tenemos que entender que el Eterno anhela vivir en medio nuestro. Él hace ese tabernáculo para Él poder venir y habitar entre su pueblo. Recordemos que Él ama a Israel, Él ama a su pueblo. Él siente un amor eterno. Él dice, con amor eterno te he amado. El amor del Todopoderoso no tiene límites, no tiene fin. No tiene fin. Así que Él anhela habitar en medio de su pueblo. Lo tercero es que Él establece condiciones. Él establece condiciones que nosotros tenemos que observar en su presencia, porque el Eterno es espíritu y Él es 3 veces santo y nadie puede entrar en su presencia sin morir. Nadie que tenga algún pecado puede entrar en su presencia porque moriría, no porque Él lo mate, sino porque la santidad misma no permite que nada impuro entre delante de Él. Entonces, esto lo tenemos que entender, que hay unas condiciones para entrar. Nosotros no somos los que ponemos las normas, es el Padre el que nos dice cómo entrar. Ahora, también tenemos que entender que siempre delante del Padre hay un sumo sacerdote. Y que hoy nuestro sumo sacerdote se llama Yeshua HaMashiach. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, el que siempre lo ha habido. Hay un sumo sacerdote que es el único que puede entrar hasta el lugar santísimo. Hoy por hoy que no hay un templo y después de Yeshua, Él es nuestro sumo sacerdote, como lo afirma el libro de Hebreos. Por último, cuando traemos una ofrenda al tabernáculo, nosotros estamos estableciendo la autoridad del Eterno. O sea, cuando nosotros venimos al tabernáculo, sabemos quién es la autoridad allí. La autoridad del tabernáculo no es compartida. La autoridad del tabernáculo la tiene el Todopoderoso, no más. Vamos a ver, miremos acá, les voy a poner acá una primera imagen de lo que es el tabernáculo del desierto. Estas imágenes que las tomé del mismo internet, pero son muy bonitas y sobre todo que nos van dando como una idea muy clara de todo lo de la enseñanza que vamos a ver hoy. Bueno, tradicionalmente en la enseñanza de lo que es la boda hebrea, después del compromiso, cuando se hace el compromiso de las bodas, el novio va a construir ese lugar para habitar con su amada, con su esposa. Aquí también el Eterno está mostrando los planos, está mostrando exactamente a dónde es que va a habitar entonces por toda la eternidad con su pueblo Israel. Yeshua nos lo dijo en Juan 14:1. Nos dijo, no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creéis en el Eterno, en Yud-Heh, Vah-Heh, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras de Yeshua son tan claras cuando se estudia el templo. Uno siempre lo estudió, casi que lo aprendimos de memoria, pero sin un contexto de las palabras. Cuando Él está hablando de ese lugar donde vamos a morar con Él, de la casa de mi Padre, Él estaba hablando precisamente de ese trono celestial que el Padre ha mostrado ya a Moisés y le ha dicho que haga una réplica para que vivan con Él. Es muy importante, voy a poner acá otra vez algunas imágenes para que vamos viendo imágenes del templo, del tabernáculo en el desierto. Y vamos entonces a entrar en materia. Tenemos muchas cosas muy importantes que aprender. Lo primero que yo quiero que recordemos siempre, porque este es un punto que se lo van a encontrar en todas las discusiones, especialmente con los grupos antimisioneros. Que es la necesidad de la sangre para sellar el pacto. O sea, esa es una de las discusiones que siempre se van a encontrar con aquellas personas que se tomaron la triste tarea de torcer el camino de los que vienen de nuevo a Israel. Estas personas que en su mayoría salieron del cristianismo y que como no han entendido las escrituras y se pusieron fue a estudiar libros de hombres, ahora tienen una tarea muy triste que es desviarlos a ustedes del camino. Entonces empiezan por cuestionar lo de la sangre. El primer pacto y el segundo pacto se sellaron con sangre, porque siempre dice, ¿y dónde dice? ¿Y dónde dice que había que derramar sangre para hacer el pacto? ¿Eso dónde está escrito? Bueno, pues sí está escrito, lo vimos en el estudio pasado, y sabemos que en el mismo libro del Éxodo, en el Éxodo 24:8, Moisés tomó la sangre. Vamos a ponerlo acá para que ustedes lo puedan ir leyendo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y les dijo, he aquí la sangre del pacto. Fíjense que son casi las mismas palabras que dijo Yeshua. He aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y cuando hubo sellado lo que les mostró, les vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Entonces hago énfasis por esto, nunca lo olviden, el primer pacto se selló con sangre, el segundo pacto que lo sella con la sangre de Yeshua es exactamente, tienen el mismo objetivo y siguen el mismo patrón. Entonces, ¿por qué sabemos? ¿Por qué nosotros podemos decir que el Eterno mostró la morada celestial? Lo sabemos porque en Éxodo 26:30 le dijo, dice el Eterno, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, así con lo que yo le mostré, que era mi trono, así va a levantar el tabernáculo. Y vamos a entrar entonces en Éxodo 25, cuando ya se ordena la construcción del tabernáculo. Ya todo este preámbulo nos ha ubicado a qué es lo que vamos a estudiar. Así que vamos a Éxodo 25. Éxodo 25:1 dice, y el Eterno habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis ofrenda. Esto es muy importante, la ofrenda para el templo. ¿Cuál fue la primera condición que él puso? Que esa ofrenda fuera de corazón, de corazón. Una de las cosas más tristes que nosotros estamos viendo hoy es que no de todo existe en el regreso a Israel, menos un corazón dispuesto a ofrendarle al Padre. Es bien difícil, bien difícil. Cada día el ser humano está más apegado al dinero, a las riquezas, a las cosas, y menos tiene esa voluntad de ofrendar. Aquí lo que le pide el Señor es que la ofrenda sea de todo corazón, pero eso tiene una razón, no solamente porque suena bonito que sea de todo corazón, no, eso tiene una razón.
Nosotros tenemos que saber que en el corazón, él no le pide, el Eterno no le pide la ofrenda de oro, de plata, de esto, le pide la voluntad libre de dar, porque es lo que nosotros tenemos que entregarle al Padre. No estamos hablando ni siquiera de ofrendas de dinero, estamos hablando de ofrendas de vida, ofrendas de vida. La realidad es que el acercamiento que la gran mayoría de las personas tienen con el Eterno es para que el Eterno les dé, pero no para ellos darle al Eterno de su tiempo, de su vida, de su amor, de su sacrificio, de las cosas que le cuesten a uno para poderlo encontrar a Él. Eso es lo más difícil de encontrar. Encontrar quien se anote y quien levante la mano cuando uno escucha por ahí en las predicaciones. ¿Y quiénes quieren recibir de bendición del Padre? Hay miles de manos levantadas. Eso, que venga la bendición, pero ¿quién quiere darle de su tiempo? ¿Quién quiere ofrendar de su vida? A poquitas manos que se levantan. Esa es la ofrenda de corazón, es una ofrenda de amor. Ahora, ¿por qué? Porque Él quiere hacer morada en nuestro corazón. Y Él necesita un corazón dispuesto, un corazón que lo ame sobre todas las cosas, dice el mandamiento. Fíjense que es sobre todas las cosas. Eso es cuando uno realmente lo pone a Él en un primer lugar. Da tristeza cuando uno ve que muchas veces la relación que las personas tienen con Dios se limita a que no, por la noche le pedimos al Señor que nos guarde, y ni siquiera al Señor le piden que el ángel de la guarda lo guarde, y ya esa es la relación con el Padre. Pero no hay obediencia, no hay amor, no hay entrega, no hay alabanza, no hay nada. Y por más que uno le diga, mira lo que el Padre quiere, lo que el Padre pide en sus mandamientos, igual no, eso es como yo quiera, nosotros sí creemos en Dios, le pedimos todas las noches. Eso no tiene ninguna presentación. El Padre no va a estar feliz con eso. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a ver que no es un invento. Primera de Corintios 6:19 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, ese es el templo. Nosotros mismos somos un templo cuando de todo corazón nos ofrendamos al Eterno. Entonces Él viene y hace morada en nosotros, porque hoy no está el templo. Hoy Él viene y hace morada en nuestro corazón. Por eso es que pide ese corazón voluntario. En Juan 14:23 respondió el Eterno y dijo, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. ¿Se dan cuenta? Es muy importante porque el amar va directamente de la mano con el hecho de obedecer sus mandamientos y de guardar su palabra. En Juan 14:15-16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. También lo mismo, si me aman, guardan mis mandamientos. O ignoráis, dice Primera de Corintios, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En Efesios 2:19 dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Para el Señor, nosotros vamos siendo como piedras coordinadas para hacer un templo.
En Primera de Pedro también nos dice que somos piedras vivas, somos parte de la construcción misma de ese tabernáculo. Notemos que cada vez que la palabra de Dios habla de ser un tabernáculo, exige los mandamientos, obediencia a los mandamientos, como muestra de amor. Esa es nuestra ofrenda. Hay una diferencia que tenemos que establecer entre lo que es el tabernáculo del desierto y el Mishkan y el Mikdash, que es el templo. El Mishkan era el santuario ambulante, el tabernáculo, y el Beit HaMikdash, que es el templo. Esa es una diferencia que tenemos que aprender. Ahora, hay generalidades del tabernáculo que vamos también a entenderlas para poder ir ya al punto de cada parte del tabernáculo. Lo primero es que ya sabemos que el Eterno le ordenó a Moisés construir el tabernáculo. Lo segundo es que el tabernáculo era la tienda del encuentro. Era donde el pueblo de Israel entraba a estar en la presencia del Eterno. El Eterno quería habitar, el Eterno, Él muestra cómo es el tabernáculo, pero como dijimos antes, establece las condiciones para poder entrar dentro del tabernáculo. Al Eterno se le adora de acuerdo a la voluntad de Él. Ay. Perdona que un momento, ay, esto se me quedó abierto. El tabernáculo muestra, cómo la gente común puede tener cercanía con el Eterno. Él muestra cómo la gente puede tener cercanía con el Eterno. Pero recordemos, Él establece las condiciones. El tabernáculo también estaba en el centro del campo de los israelitas. Estaba en todo el centro. Las 12 tribus tenían que ubicarse alrededor del tabernáculo. Ahorita vamos a ver una enseñanza que es muy interesante a través de esto. Pero es importante establecer que las tribus estaban distribuidas alrededor del tabernáculo. Y durante 500 años se fue el centro espiritual de Israel hasta que ya después fue construido el templo. Hay 50 capítulos de las Escrituras que nos hablan acerca del tabernáculo. Y todo el oro y todas las piedras preciosas y todo lo que encontramos dentro del tabernáculo fueron donados a los mismos israelitas. Fueron en Egipto. Recuerda cuando ellos van a salir de la esclavitud, que los mismos egipcios le tuvieron que entregar por la voluntad del Padre, le entregan todas sus riquezas. Y una vez que entregan las riquezas, entonces ahora son los israelitas los que entregan esas riquezas al Padre para poder hacer todo lo que había en el tabernáculo. Entonces vamos a entrar en el propósito mismo. ¿Para qué era el tabernáculo? No solamente para allí establecer el Padre la morada, no solamente para que fuera la tienda de encuentro, también era una manera de enseñarle al pueblo a seguir esa nube, a seguir en obediencia al Padre. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube paraba, ellos se detenían. Entonces era una manera de enseñar al pueblo obediencia. Era una manera de enseñarle a Israel a vivir en comunidad. Israel tenía que aprender a manejarse como pueblo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Nosotros también tenemos que aprender a vivir como pueblo. Tenemos que aprender a depender de un pastor. Tenemos que aprender una manera de arrepentirnos y de llegar hasta la presencia del Padre. Y tenemos que aprender sobre todo a través del tabernáculo que el rey es el Elohim de Israel, Yud-Heh-Vav-Heh. Yahweh es el rey, Él es la autoridad absoluta. Él es la autoridad absoluta, Él es el centro del campo, Él es el que todos nosotros estamos alrededor, Él es el centro del campo como tiene que ser también el centro de nuestra vida. El tabernáculo era el centro del campo. Vamos a ver algunas imágenes acá que es muy importante para entender esta parte. Hay 13 capítulos de Éxodo que hablan del tabernáculo. Eso nos da a nosotros la importancia que tiene el tabernáculo. Y es una cosa que es muy interesante.
El tabernáculo debía estar en todo el centro del campo de Israel, como Israel está en todo el centro de la tierra. Si ustedes buscan y pusiéramos el mapamundi así como extendido, nosotros veríamos que Israel está en todo el centro de la tierra. Jerusalén aparece en todo el centro de Israel. Y el lugar santísimo aparece en todo el centro de la antigua Jerusalén. Así que el mensaje del Padre es muy claro. Él es el que tiene que estar en el centro de la mirada, en el centro, en el objetivo de la adoración, en el objetivo de la devoción, de la atención de todo su pueblo. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el que hizo esta creación. El mensaje del Mishkan en el desierto es entonces enseñarnos a poner la mirada en Él. Una de las cosas que a mí me pareció más emocionante cuando estuve en Jerusalén fue precisamente darnos cuenta de que Jerusalén está construida, la parte antigua está construida de tal manera que la letra Shin, que representa el Shaddai o el Todopoderoso. Es exactamente como si el Eterno hubiera puesto su sello allí en esa tierra, porque es increíble, sobre todo en la réplica del templo que está en el museo allí en Jerusalén, uno ve bien clara la formación de esta letra en la distribución de la topografía misma del Jerusalén antiguo. Esto es un sello del Padre, eso no es simplemente una casualidad. Ahora vamos a ver el tabernáculo. El tabernáculo tiene en general tres partes, que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba formado por estas tres partes. Vamos aquí, les voy a poner acá más grande para que podamos ver como una imagen general, que ustedes la puedan ver allí. Espero que se esté viendo claro cómo está Israel situado alrededor del campo y cómo se puede ver con ese corte y los diferentes lugares del tabernáculo. El atrio, la parte exterior, el lugar santo y detrás de la cortina el lugar santísimo, donde permanecía la nube que los guiaba. Este esquema del tabernáculo también nos permite ver acá la puerta, el altar de bronce, yendo de izquierda a derecha, el altar de bronce, la fuente de bronce para la purificación, la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, y todo alrededor, todo ese cerco que era, como vamos a ver ahora, de lino fino. Esta también es otra imagen de la tienda del tabernáculo, donde estaba la menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes en el lugar santo, y el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Vamos a ver algunos nombres que son asociados al tabernáculo en las escrituras. En las escrituras aparece como el tabernáculo de la congregación, aparece como la tienda del encuentro, aparece como el tabernáculo del testimonio, aparece como el tabernáculo del testigo en Números 17, por ejemplo. Está también como la casa del Eterno, por ejemplo en Josué 6:24. Aparece como el tabernáculo de Yahweh, como el tabernáculo de Dios, como el templo de Yahweh o el tabernáculo de Shiloh. Estos son todos términos que las escrituras tienen para referirse tanto al tabernáculo como al templo. Vamos a ver entonces el atrio. El atrio, la parte más externa. El tabernáculo estaba situado en un campo. Una gran área que se encontraba delimitada, y la medida era de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y la creación de dos cuadrados perfectos de 50 por 50. La longitud en codos era la medida que había desde la punta del dedo de un hombre hasta su brazo.
que eran como más o menos unas 18 pulgadas. El atrio, algo que es muy interesante en el templo, es que el templo fue ordenado a partir del lugar santísimo, fue ordenado como de adentro hacia afuera, pero fue construido de afuera hacia adentro. Esto es una parte muy interesante. El atrio tenía una gran puerta en el este, tenía una puerta, una sola puerta, y esa puerta miraba al este. En algunos otros estudios yo les he compartido esto, pero sabiendo que siempre hay personas nuevas que van a escucharlo, les cuento que el misterio de por qué la puerta en el este toca con una enseñanza muy interesante. ¿Por qué la puerta del tabernáculo o del templo estaban situadas al este? Porque para poder entrar al tabernáculo, siendo que la puerta está situada en el este, nosotros le tenemos que dar la espalda al sol. Cuando las personas entraban en la mañana, ellos tenían que darle la espalda al sol para poder entrar al tabernáculo. Cuando las personas eran expulsadas del pueblo de Israel, ellas siempre iban hacia el este, o sea, iban mirando hacia el sol. Esto es muy claro cuando uno se sitúa allí mismo en Jerusalén y mira como donde estaba ubicado el templo. Es tan claro que si uno está mirando al templo, tiene el sol a la espalda. ¿Qué quiere decir esto? La adoración al sol es la principal adoración babilónica, eso lo hemos visto por siempre y hoy especialmente tiene mucha vigencia esto, porque sabemos que todos los cambios que se han hecho, tanto en el calendario como en el día de reposo, como en las fiestas, todo está dedicado al sol. Así que uno de los principios que vamos a aprender en este momento, muy importante, es este. Cuando ustedes están siguiendo todas esas doctrinas, enseñanzas todavía babilónicas, ustedes le están dando la espalda a la puerta de entrada de la morada celestial. Ustedes están mirando al sol. Mire, eso es un llamado que yo hago con todo el amor y con todo el énfasis que puedo darle. Todos los pastores, las personas que todavía están en las iglesias cristianas, que se están resistiendo por aquellos temores de judaizar y de no sé cuántas cosas, temores que nos crearon desde el principio. Si ustedes siguen obedeciendo a Roma, si ustedes siguen obedeciendo al cambio, por ejemplo, del día de reposo, al domingo que fue hecho al sol, ustedes le están dando la espalda, y vamos a ver en este estudio, en todo el estudio, la importancia que tiene. Cuando ustedes quieren venir donde el Padre, ustedes le tienen que dar la espalda al sol, ustedes tienen que volver al Shabbat, tienen que volver a las fiestas, tienen que volver en obediencia al Padre, pero en general darle la espalda a Babilonia, darle la espalda al sol. Ustedes tienen que salir de allí. No es que nosotros, como dice mucha gente, no es que yo voy donde el Padre, es que es el día que mi corazón diga y es cuando yo quiera. No es cuando nosotros queramos. Nadie va donde el Todopoderoso el día que quiere. Ustedes no se pueden ir a donde el presidente de su país el día que ustedes quieren. No, es que yo voy a ir hoy y me tiene que recibir. Olvídense, y si eso no lo hace un gobernante humano aquí en este reino, menos lo hace el Todopoderoso, porque Él es el que establece las condiciones. Así que nosotros tenemos que venir en obediencia para poder entrar por esa puerta del este, dándole la espalda al sol. El muro que separaba el resto del campamento, el muro del atrio, estaba formado por cortinas de lino fino. Muy interesante, porque era como una manera de simbolizar que dentro de ese espacio que estaba reservado para el tabernáculo, allí todo era santo. Todo era santo, aunque, como vamos a ver ahora más adelante, la puerta no tenía nada blanco. La puerta es bien interesante, ahorita la vemos. Vamos a seguir acá, vamos a seguir analizando el atrio. La medida, entonces, ya sabemos, 100 codos de largo por 50 codos de ancho y 5 codos de alto.
El tabernáculo nos enseña 3 niveles de crecimiento espiritual. Fíjense ¿qué es esto? En el atrio es la luz que alumbraba era la luz del sol. Esa alumbraba a todos los que estaban en el atrio, todo el pueblo que estaba afuera, ese lo iluminaba la luz misma del sol, porque el Padre dio el sol para todos. Pero el lugar santo era alumbrado únicamente por el aceite de la menorá. Es decir, en el lugar santo la luz la da es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el que simboliza ese aceite de la menorá. Y en el lugar santísimo era la misma Shekinah, la gloria del Padre, la que iluminaba el lugar santísimo. Entonces cada sector va siendo como más exclusivo. El de afuera es como para todos, lo ilumina el sol. Ya en el lugar santo ya tiene que ser la presencia del Espíritu Santo, y en el lugar santísimo pues la misma presencia de Él. Ahí vamos entendiendo por qué nos dice que cuando viene la Nueva Jerusalén ya no habrá ni sol ni luna, sino que la sola presencia de Él es la que nos va a alumbrar. En la Nueva Jerusalén ya vamos a estar todos delante de su presencia. Ese es el momento en que todos vamos a habitar ya en el lugar santísimo, pero eso es solo al final, cuando es la Nueva Jerusalén. En las instrucciones del tabernáculo, lo primero que fue ordenado fue el nombre del Eterno. Él, como sabemos, es la autoridad. Lo segundo fue el primer metal que fue ordenado fue el oro. El oro simboliza la divinidad. El primer color, el color azul, que simboliza la majestad misma del Padre. Cuando nosotros miramos al cielo, ese es el color que nosotros vemos, porque ese simboliza la majestad del Padre. El primer tejido es un tejido de lino que significa justicia. En la primera piel es la piel de un carnero, la primera piel que fue ordenada es la de un carnero, muy significativo si nosotros sabemos que Yeshua representa el camino y la verdad y la vida, y solo por él se llega. Yeshua es el carnero, el cordero de Pesa, que sella ese segundo pacto que nos permite entrar al tabernáculo. Y la madera de acacia, que es la humanidad misma incorruptible, la humanidad que se va a revestir de incorruptible. Los colores del tabernáculo son el azul, el púrpura, el escarlata y el lino fino. En ese mismo orden aparecen siempre. ¿Y por qué aparecen en ese orden? Porque acabamos de decir que el azul simboliza la majestad misma, el púrpura es ya como la realeza de él, el escarlata, el sacrificio, la sangre que tiene que ser derramada, y el lino fino, las vestiduras ya lavadas en la sangre. Así que el orden tiene también el mismo orden que tiene la enseñanza de acercamiento al tabernáculo. El azul significa el color del cielo, el púrpura la realeza, la escarlata el pecado, y el lino fino los actos de justicia. Los otros elementos que vemos en el tabernáculo son las pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el éfod y el pectoral. Y dice el Padre: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vamos a ver la madera de acacia, que es uno de los elementos del tabernáculo. Es muy interesante conocer ese árbol de acacia. Yo tuve la oportunidad de ver uno y es muy interesante porque el árbol de acacia no se ve como tan fuerte. En realidad no se ve como un árbol así tan fuerte, pero tiene una característica muy especial. El árbol de acacia casi siempre se encuentra en zonas muy desérticas, y las raíces empiezan a crecer y a crecer y a crecer dentro de la tierra hasta que encuentran agua. Es como haciendo el esfuerzo la raíz para poder buscar el agua. Una vez como ese crecimiento grandísimo de las raíces hacen que el árbol sea muy resistente
sea muy resistente, no solamente a los animales, los gusanos no pueden penetrar esa madera, sino que aún a los temporales o a cualquier cuestión de la naturaleza, es muy resistente, aunque se mueva y se mueva, no se va a quitar de su lugar, porque las raíces son lo suficientemente profundas para sostenerlo. Así que todo esto le da a uno una enseñanza de por qué se escogió, por qué el Padre escogió la madera de acacia para el tabernáculo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que vivir como esa madera de acacia, buscando con nuestras raíces, buscando situarnos en las Escrituras, buscando esa agua viva, buscando un mayor conocimiento del agua viva, hasta que nosotros seamos lo suficientemente fuertes para que ningún evento, ninguna discusión, ningún problema de la vida nos separe de ese camino que nosotros ya emprendimos hacia la casa del Padre. Así que es toda una enseñanza, cada una de las cosas que el Padre mismo nos enseña. Él a través de la naturaleza nos da tantas lecciones que es una maravilla entrar en ese estudio. Los colores también tienen un significado. El oro representa la divinidad, la plata significa redención, y ahora vamos a ver cómo se utilizan dentro del tabernáculo. El cobre significa juicio, el azul, el cielo, escarlata, el pecado, el lino blanco, la justicia, y el púrpura, la realeza. Bueno, la madera de acacia, la humanidad, la carne, ya vimos por qué, el aceite, el Ruach HaKodesh, y el agua, el derramamiento mismo del Espíritu y la palabra viva. El Mishkan, cuando nosotros lo buscamos en el paleohebreo, encontramos una cosa que es muy interesante, porque en el paleohebreo, que es tan antiguo, aparece, ustedes saben que es a través de figuras. Entonces, lo que significa en general el tabernáculo significaría como el destructor del caos. Es una de las interpretaciones. Como que de todo el caos que hay afuera, cuando se entra al tabernáculo, ese caos se destruye y ahí encontramos paz. También significa una mano abierta, eso que simboliza la misericordia del Padre. Nosotros sabemos que el Padre siempre tiene sus brazos abiertos. También significa actividad o vida. Y una cosa muy interesante que está también relacionado con la palabra pez, que nosotros sabemos que es una palabra que habla de esa cosecha final, de que nosotros seríamos multiplicados como peces en la tierra. Así que todo este significado en el paleohebreo también nos dice qué es el tabernáculo. Un sitio donde se acaba el caos, un sitio de mano abierta, porque el Padre dijo que su templo sería templo para todas las naciones. Él escogió a Israel y a Israel le dio los mandamientos, pero Él quiere que todas las personas del mundo vengan a ser parte de ese pueblo Israel. No es solamente que lo limitó a los descendientes aquí directos y los que han permanecido, no, cualquier persona que quiera venir, entra en ese pacto con Yeshua, entra a ser parte del pueblo de Israel, tiene la ciudadanía de Israel y es parte del pueblo, que de acuerdo a Efesios 2. Ahora, el santuario es una garantía de protección y de salvación. Vamos a ver Éxodo 15:16 lo que dice: caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh, hasta que haya pasado ese pueblo que rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado, porque el Eterno reinará eternamente y para siempre. El Salmo 27:5 nos dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, Él me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ustedes se imaginan, ahora que vemos tanto en las redes, vemos tanto temor por el futuro,
que si vienen las lunas rojas, que si viene el tiempo de tribulación, que otras personas que salgan corriendo de los países, y yo no sé para dónde es que se van a ir, pero que salgan corriendo, y todo este caos que se está generando, cuando el Padre nos dice que Él nos esconderá en el tabernáculo, en el día del mal, nos ocultará en lo reservado de su morada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar nosotros ahora? Nosotros nos tenemos que poner a ver que cuál es la marca de la bestia, y que cómo va a ser, y que si pusieron el chip o no. Nosotros no tenemos que ver eso. Nosotros tenemos que buscar el sello del Padre. Nosotros tenemos que estar bajo su cobertura, porque allí es donde Él nos va a esconder en el día del mal. Ahí vamos a estar protegidos. El Salmo 18:6 nos dice: en mi angustia invoqué al Eterno y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Él está allí en el templo, en ese tabernáculo. Ahí es donde está, y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, entendamos algo que es interesante. ¿Qué es salvación? En Éxodo 25:8 dice: harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. ¿Qué es salvación? Donde yo estoy a salvo. La misma palabra lo dice. Salvación no es que me muero y me voy para el cielo. Eso no está en las escrituras. Se los he dicho una y mil veces y no me cansaré de decirlo, porque esa es una gran mentira que viene desde el catolicismo, y el mismo cristianismo la recibió. Pero en las escrituras no dice eso. En las escrituras nos habla de que los justos heredarán la tierra. Nos dice que es aquí donde nosotros vamos a morar con Él en su tabernáculo. Así que en el tiempo de angustia, ¿a dónde estamos a salvo? Estamos a salvo bajo las tiendas del Eterno, cuando estamos allí situados alrededor de su tabernáculo. Porque ustedes se imaginan lo que es uno tener al Todopoderoso peleando por nosotros. Ustedes pueden pensar por un momento que algo nos puede pasar si Él se levanta y pelea por nosotros. A nosotros, si Él es el Todopoderoso, Él no hay que tener miedo. Yo me sorprendo de ver personas que confían más bien en hombres que les dicen: camino, vamos, y nos vamos a construir por allá casas, no sé en dónde, y a vivir no sé en dónde. Pero ¿cómo confiamos en un hombre si todos los seres, nosotros somos seres débiles? Nosotros somos como hierbas del campo. En lugar de ir a correr a los brazos del Todopoderoso para que Él nos guarde. Allí es donde, ¿cómo entrar al santuario? Eso es lo único que nosotros tenemos que aprender, porque ahí es donde nos va a guardar. Eso es salvación. Cuando Yeshua dijo que todo el que creía en Él sería salvo, exactamente, que Él era la puerta, el que por Él entrara sería salvo. Sí, cuando entra por la puerta del tabernáculo, que es Yeshua, como vamos a ver. Entonces, el que está allí dentro del tabernáculo está a salvo. Esa es la palabra salvación. Las tribus de Israel, miren, esta es una enseñanza muy interesante. Las tribus de Israel estaban situadas alrededor del Mizcán. Miren acá en la imagen, de la manera como estaban distribuidas. El campo entero es construido en la forma de la letra Tav, que es pacto, que es un pacto, o sea, la forma en que está construido el tabernáculo. El Eterno ordenó a las tribus situarse de una manera especial alrededor. Dice: habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno bajo su bandera, junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. La ubicación entonces fue la siguiente: al oriente, dice, se va a situar la tribu de Judá a la cabeza y su bandera, y allí también estarán las tribus de Isaacar y de Zabulón. Al sur estará a la cabeza la tribu de Rubén con su bandera, y las tribus de Simeón y Gad. Al occidente estará la tribu de Efraín con su bandera, y las tribus de Manasés y Benjamín. Y al norte estarán las tribus de Dan y su bandera, y las tribus de Aser y Neftalí. O sea, los dividió en cuatro grupos, cada uno bajo la dirección. En el oriente, en el este, bajo la dirección de Judá; al sur bajo la dirección de Rubén; al occidente bajo la dirección de Efraín;
y al norte bajo la dirección de Dan. Ahora, pero miremos esto. Bueno, los levitas no fueron contados porque ellos estaban alrededor del tabernáculo y en medio de los campamentos. Los levitas descendientes de Gersón acamparon al occidente del tabernáculo, los de Coat al sur, los de Merari al norte y con Moisés y Aarón al oriente. Ellos fueron distribuidos a todo alrededor del tabernáculo, por eso encontramos allí. Miremos en esta figura. Miremos en esta figura que nos muestra, voy a tratar de ponerla más grande para que puedan verla más clara. Ay. No me está saliendo aquí bien en este momento. Vamos a ver. Ahora sí, el tabernáculo. Miremos la distribución, como estaban ellos allí distribuidos acá en el tabernáculo. Es muy interesante porque aún en la forma del tabernáculo ya nos está hablando de algo que para nosotros es familiar. Pero vamos a mirar la enseñanza, esta enseñanza, analizando las banderas. Dice que cada una de las tribus iba a ser colocada bajo la dirección de una y de su bandera. ¿Cuál era la bandera de Judá? La bandera de Judá tenía el león. La bandera de Efraín tenía el toro, una imagen del toro. Y en el norte estaba el águila y en el sur estaba una figura como de hombre, que era la que significaba acá a Rubén. Entonces, miremos esto, miremos a Ezequiel 1 del 5 al 10 y nos dice, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ezequiel está viendo el trono y está viendo los 4 seres vivientes. Y dice el profeta Ezequiel, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras eran como cara de hombre, cara de león al lado derecho, pongan atención a esto, cara de león al lado derecho, cara de buey al lado izquierdo, y asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Así que hacían como un solo cuerpo en general, pero tenían 4 caras, los 4 seres vivientes que Ezequiel ve alrededor del trono. Entonces miren esto, la cara del lado derecho era la cara del león, y acabamos de ver que en el tabernáculo la bandera del león, la bandera de Judá, estaba ubicada al lado derecho. También dice que en el lado izquierdo era una cara de buey que correspondía a la bandera de Efraín, que está situada en el lado izquierdo del tabernáculo, exactamente. También a la cara de águila y a la figura como de un hombre. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No puede ser coincidencia. Los 4 seres vivientes de los que está hablando Ezequiel, de los que ve alrededor del trono, son las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Porque no puede ser coincidencia que es la misma ubicación, es el mismo símbolo, y es exactamente en la forma en que están alrededor del trono. Cuando el Padre le muestra a Ezequiel el trono con los 4 seres vivientes, le está mostrando en el futuro, cuando ya Israel esté disfrutando de la presencia del Padre. Esos son los 4 seres vivientes. Así que esta es una enseñanza que es bien interesante.
y una enseñanza que nos anima a buscar y a permanecer siendo parte de Israel. Porque hasta ahora, de todo esto que hemos visto, yo les pregunto, a los que todavía no han salido para venir a ser parte del pueblo, ¿cuáles son las promesas de Roma? ¿Por qué seguir allí? ¿Por qué no salir de allá? ¿Por qué no salir de esa obediencia y venir a lo que dicen las Escrituras? Entonces, nosotros vemos acá que el campo israelita, esta es otra manera de mirar la ubicación de Israel. Tenemos las banderas, tenemos la ubicación. Bueno, vamos a entrar entonces muy rápido en cada una de las partes del tabernáculo. Empecemos por el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía el arca del pacto, el propiciatorio, la nube y la columna de fuego que siempre estaba sobre la tapa del propiciatorio. El lugar santísimo está allí exactamente donde está ubicada la flechita. Ya lo vemos, esa es la ubicación del lugar santísimo, y en esta figura lo podemos ver el lugar donde estaba representado. Es también llamado el Santo de los Santos. El lugar santísimo es llamado el Santo de los Santos. El arca del pacto se encuentra en el lugar santísimo, y la Shekinah misma del Padre descansaba sobre la tapa del arca, que es lo que se llama el propiciatorio o la silla de misericordia. La silla de misericordia estaba en el lugar santísimo. Las medidas del lugar santísimo son 10 codos de largo por 10 de ancho y por 10 de alto. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez en el año, en el día de Yom Kippur, y derramaba la sangre sobre la tapa del propiciatorio. Cuando él derramaba la sangre pidiendo perdón por sus propios pecados primero y después por los pecados del pueblo. Recuerden que Yom Kippur es un día de perdón como nacional, no personal. Es un día como de perdón nacional de todo Israel. El arca del pacto, vamos a ver acá para que ustedes vean las imágenes que son muy lindas. El arca del pacto. El arca del pacto está descrito en Éxodo 25 del 10 al 16. Perdón un momento. Sí, acá el lugar santo, vamos a ver entonces acá el lugar santo. Vamos a ver el lugar santo. Perdón, es que me faltó acá una parte que es muy importante. Es que me pasé acá, se me saltó aquí. Ay. Vamos a ver acá, el arca del pacto. El contenido del arca del pacto es muy importante, por eso tengo un problema aquí con el PowerPoint. El contenido del arca del pacto, el contenido se enumera en Hebreos 9:4. ¿Qué contenía el arca del pacto? El arca del pacto contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, el maná, que es la provisión misma del Padre, y la vara de Aarón, que simboliza el sacerdocio, el poder que es establecido por el mismo Padre. Esos tres elementos estaban dentro del arca, o están dentro del arca. La vara de Aarón, ¿qué simboliza? La vara de Aarón es como el Padre establece las cosas para acabar con la murmuración de los hijos de Dios y su lucha por el poder sacerdotal. El Padre es el que establece quiénes son los sacerdotes, así que eso está establecido y está dentro del arca del pacto. Ahora, aquí están unas figuras del contenido del arca. Miremos la tapa del propiciatorio.
En el propiciatorio era hecho de puro oro, tenía un querubín alado en cada lado, uno frente al otro, con las alas extendidas por encima de ellos, uno hacia el otro. El propiciatorio era labrado a martillo, golpeado y martillado. El propiciatorio, ¿a quién representa? Allí donde se pone la sangre del pacto, nos representa a Yeshua. El hecho de ser hecho como a martillo nos habla del mismo, como una sombra profética de lo que iba a sufrir el Mesías para poder interceder por nosotros. Y estaba colocado sobre la parte superior del arca. En el propiciatorio, la misericordia del Eterno se hacía evidente a través de la sangre de Yeshua. Es muy importante entender esto. Nadie puede entrar, como les digo que el que establece las condiciones es el Eterno. Nadie va a entrar a la presencia del Padre simplemente porque yo soy buena persona. Porque entonces, no, si yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato. Mire, eso no sirve para nada. Les tengo una muy mala noticia a todas las personas que piensan que eso es la manera de acercarse. Porque no es, hay una serie de condiciones, y en las condiciones establecidas está precisamente que tiene que haber esa sangre para remisión de pecados, y esa sangre debe ser colocada allí sobre la tapa del propiciatorio. Es la sangre de Yeshua la que nos permite a nosotros entrar allí. No depende de nuestras obras, no depende de esto, depende de que nosotros nos acojamos a ese pacto. Ahora, el propiciatorio mismo representa el trono del Eterno, representa ese trono de gracia y de misericordia, pero también de juicio. Representa la presencia y la gloria del Eterno, y representa la plenitud de Yeshua HaMashiach. Eso son todo lo que nos representa. Ahora, la columna de fuego y la nube que estaban, vamos a poner de nuevo acá la imagen para que lo veamos. La columna que estaba también allí dentro del lugar santísimo. El Eterno manifiesta su presencia en la nube en el día, y en la columna de fuego para alumbrarlos y calentarlos en la noche. La columna descansa directamente sobre el propiciatorio, y cuando la nube o el fuego se mueven, Israel se tenía que mover, y cuando se detenían, también se detenían ellos. La cubierta del tabernáculo era hecha de pelo de cabra, de piel de carnero teñida de rojo la segunda cubierta, y la cubierta final de pieles de tejones. Eran 3 cubiertas que tenía el lugar santísimo. Muy interesante si nosotros también vemos el mismo Eja del Eterno. Pero tenemos allí 3 cubiertas en el tabernáculo. Ahora sí miremos el lugar santo. En el lugar santo, ¿qué encontramos? Encontramos la mesa de los panes. Encontramos la mesa de los panes situada en este punto especial donde está señalando la flecha. Y esa mesa es hecha de madera de acacia recubierta en oro puro. La mesa tenía una corona de oro alrededor, y tenía anillos de oro para poderla transportar, y era también, los postes para transportarla eran también hechos de madera de acacia recubiertos con oro. Los platos, las cucharas, las cubiertas, los tazones, todo lo que se necesitaba allí estaba hecho de oro también. La mesa de los panes tiene un significado muy interesante, porque los sacerdotes colocaban 12 panes en dos columnas. ¿Qué nos habla esto? Las 12 tribus divididas en las 2 casas, están colocados los panes en las 2 columnas. También se coloca vino sobre el altar con los panes, y el pan y el vino nos simbolizan el pacto. Es el pacto que hizo Yeshua. Cuando Yeshua levanta el pan y el vino, él está haciendo el pacto precisamente de él, que está en el lugar santo representado. Esos panes entonces representan a las 12 tribus de Israel.
La mesa de los panes era un memorial entre el pacto entre el Eterno y su pueblo. El pan fresco, miren esto es interesante, el pan fresco se colocaba en cada Shabbat. Y el pan que salía, o sea, el que ya había estado allí durante esa semana, ese pan era comido por los sacerdotes. De allí es de donde viene la tradición de comenzar el Shabbat con una ceremonia de tener el pan del Shabbat para comerlo. Muchas personas no entienden esa tradición y lo discuten porque no es un mandamiento, y en realidad no es un mandamiento. Si no se hace, no hay ningún problema, no está ordenado, pero es una linda manera de recordar lo que ocurría en el tabernáculo. En el tabernáculo se ponía un pan nuevo allí en el Shabbat, y ese pan era comido solamente por los sacerdotes. Yeshua, que nos dijo, Yeshua lo representa, Yeshua dijo que él era el pan de la vida, y que su muerte y su resurrección era el que nos proveía a nosotros esa vida. En Lucas 22:19 nos dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es decir, cuando nosotros vemos ese pan del Shabbat, ese pan con vino que está allí sobre la mesa, que está siendo cambiado en cada Shabbat, nosotros estamos recordando todo ese pacto que hizo Yeshua para permitirnos a nosotros entrar dentro del tabernáculo. Él dijo también que su cuerpo era el pan del cielo que provee vida eterna. Cuando Yeshua dice estas palabras, ¿saben lo primero que viene a mi cabeza? ¿Saben una cosa que francamente yo les digo, sin ánimo de discusión, ni de pelea, ni de nada maluco con nadie? Pero yo no puedo entender cómo hay personas que después de haber tenido la revelación de Yeshua, se cambian ahora a creer que Yeshua es un hombre cualquiera, hijo de José y María, o de José y Miriam, un hijo de vecino, y puede abrir su boca para decir que Él es el pan que provee vida eterna. ¿Cómo es posible que uno crea que un ser humano como nosotros, que somos tan malos, que tenemos tantas imperfecciones, que nosotros podamos darle vida eterna a alguien? Francamente, yo me sorprendo en cada una de las afirmaciones de Yeshua. Yo me sorprendo de ver que haya personas que crean que eso puede aplicar a un ser humano. Hago ese paréntesis porque es que de verdad que es increíble. ¿Cómo pudiera hacer esto? Bueno, en el templo, allí hay una imagen del templo. Vamos a ver ahora la menorá de oro. Vamos a ver, la menorá estaba situada, allí lo ven ustedes aquí en la flecha, y aquí lo ven en ese corte del tabernáculo donde estaba situada la menorá. El candelero de oro era hecho también labrado a martillo. Todo lo que representa a Yeshua es labrado a martillo, lo que nos está hablando de Isaías 53 sin ninguna duda. Él estaba construido sobre una base, tenía 7 brazos. Recuerden que no son 9. Hay muchas personas que hoy ven la Hanukkah y dicen que la menorá, no, la menorá tiene 7 brazos. La Hanukkah fue inventada, ya es parte de la tradición, pero lo que es ordenado por el Eterno es la menorá, que tiene 7 brazos, y en cada brazo tiene 3 copas en forma de flor de almendro. En un brazo una manzana y una flor, 3 copas en forma de flor en otro brazo, una manzana y una flor, y así en cada uno de los brazos del candelabro. Las lámparas se tenían que encender con aceite de oliva puro, y la función que tenían los sacerdotes era mantener esa luz encendida día y noche para que el tabernáculo siempre tuviera luz, el lugar santo siempre tuviera luz. Así que lo primero que se veía cuando se entraba al lugar santo era precisamente la menorá que estaba encendida. ¿Por qué? Para recordarnos que el Eterno es luz, también como lo dijo Yeshua: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra, ¿cuál es la luz que nos ilumina a nosotros? Es la palabra.
Por eso Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, porque Él es la Torah viviente, Él es la palabra misma del Eterno hecho hombre. Así que Él es el que nos saca de las tinieblas, Él es el que nos trae a la luz. Él es la palabra en forma de un hombre. Él representa esa menorá que nos da esa luz al mundo. En Efesios 5:14, por ejemplo, nos dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua. Nosotros, ¿qué hemos estado haciendo ahora en este regreso a Israel? Levantándonos de los muertos. Nosotros sin Torah estábamos muertos espiritualmente, aunque tuviéramos la revelación de Yeshua. Pero no teníamos la Torah, no teníamos la fuente de vida, estábamos en desobediencia, así que esa luz no estaba encendida. Ahora sí, ahora que estamos buscando la Torah, que estamos aprendiendo la Torah, entonces nosotros estamos volviendo a la vida. Por eso es la profecía de Ezequiel 37, cuando ven los huesos secos de la casa de Israel volviendo a la vida. Yeshua es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Vamos a ver. La menorá era encendida también al atardecer. En cada tarde era encendida y la llama tenía que arder hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente se colocaba aceite fresco y las mechas que estaban en la menorá se hacían con las vestiduras de los sacerdotes que estaban gastadas. Así que de esa manera, digamos que se reciclaban. La menorá tenía 42 decoraciones, pero si alguna cosita de la menorá se dañaba, la tenían que reemplazar. Inmediatamente la tenían que reemplazar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Apocalipsis, que el Apocalipsis nosotros no podemos entender el Apocalipsis sin entender el tabernáculo o el templo. Nosotros vemos que comienza ¿con qué? Con la visión de las menorá también. Cuando nosotros vemos la profecía de Zacarías que nos habla del final, que es también lo que vamos a ver allá, la menorá. O sea, siempre nosotros vamos a ver la menorá como ese símbolo de la luz, como lo que realmente a nosotros nos tiene que guiar para poder entrar en esa presencia del Padre. Miremos el altar del incienso. El altar del incienso está en Éxodo 30 y el altar del incienso está ubicado exactamente detrás de la cortina, detrás del velo que separa del lugar santísimo. El altar del incienso estaba hecho también de madera de acacia y estaba orientado hacia el lugar santísimo. Lo vimos ahí cerca al velo. En las cuatro esquinas del altar del incienso había 4 cuernos. La parte superior y la lateral y los cuernos estaban cubiertos de oro y tenían coronas alrededor de la parte superior y tenía también anillos para transportarla. El sumo sacerdote quemaba el incienso en la mañana y en la noche. Siempre en la mañana y en la noche. ¿Y de dónde venía el fuego? El fuego venía del altar de bronce. El Eterno ordenó una forma especial de incienso. No cualquier incienso se podía quemar allí. Y estaba expresamente prohibido quemar fuego extraño. Ustedes recuerdan cuando mueren los hijos de Aarón precisamente, porque quemaron fuego extraño delante de él. El incienso estaba hecho de una manera específica que el Eterno había ordenado y solamente había personas dentro de Israel que eran los únicos que conocían la combinación de todos los materiales del incienso que debía ofrecerse. Una de las cosas que yo recomiendo cuando estoy haciendo este tipo de enseñanza, ustedes ven que sobre todo muy relacionado con lo de la nueva era, se venden en la calle inciensos que para quemar en la casa. No lo hagan. Nunca los lleven a sus casas. Esos son fuegos extraños. Esos son dedicados a dioses falsos. Eso no se debe quemar en la casa. En la única parte donde se debía quemar el incienso era allí en el lugar santo. Y era una clase de incienso especial. Nunca traigan eso a las casas.
El sacerdote podía morir inclusive si quemaba otra forma de incienso. Una vez al año, también en Yom Kippur, los cuernos del altar del incienso eran rociados con la sangre de la ofrenda del pecado, y el incienso subía con humo, y así como nuestras oraciones, dice la palabra, que suben al cielo como incienso, nos dice el Salmo 141. Hoy que no está el templo, nuestras oraciones son las que simbolizan ese incienso. En lugar de quemar incienso, oremos. Yeshua se retiraba a orar y nos animó a orar, y a orar sin cesar. Nosotros tenemos que estar en continua oración. Ese es el incienso, es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestro Abba. Miremos el velo. El velo tiene también unas características especiales, y estaba ubicado exactamente dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Aquí vemos una imagen del velo. El velo era tejido de hilos azul, púrpura y escarlata, junto con los diseños del bordado de querubines. El velo era colgado en 4 pilares de madera de acacia recubierto de oro. El velo estaba colgado de 4 anzuelos de oro que se pusieron en las 4 basas de plata, y no había ninguna separación en el velo. Si el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, tenía que dar toda la vuelta y entrar, no había en la mitad, digamos, ninguna división. Hay algo que es muy interesante que lo quiero traer acá porque está relacionado con ese velo precisamente, pero a nosotros los creyentes en Yeshua nos toca de una manera muy especial, y es que en la unión ortodoxa, en las comunidades ortodoxas, en el día de Yom Teruah, cuando suena el shofar, hay una oración especial que ellos siempre están repitiendo en ese día de Yom Teruah. Para ellos Rosh Hashanah, pero es el día de Yom Teruah. Y mira lo que dice la oración, es muy interesante. Dice: que sea tu voluntad que el sonido que el tequía, chevarín y terúa, que son los 3 nombres de los sonidos del shofar, que hoy sonamos, sean bordados en la cortina celestial por el ángel designado. O sea, como que esos sonidos queden incrustados allí en ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Pero miren, ¿a través de quién? Dice, eso es lo que están orando los judíos ortodoxos, como les digo, en el día de Yom Teruah. Dice, que sean bordados en la cortina celestial por el ángel designado, igual que has aceptado, o sea, de la misma forma que has aceptado las oraciones por medio de Elías, por medio de Yeshua el Coel Gadol, el sumo sacerdote, Yeshua el sumo sacerdote, ministro de la cámara interior y de los ángeles ministradores. Que tú nos llenes con tu misericordia, bendito seas tú, Señor de las misericordias. Termina diciendo esa oración. Ellos repiten que Yeshua es el sumo sacerdote y es el ministro de la cámara interior. Pero después dicen, no creemos en Yeshua. No, ¿qué pasa? No tienen la revelación. Nosotros tenemos la revelación. ¿Cómo nos la dejamos quitar tan fácil? Aparece cualquier persona disfrazada o allí poniéndose un nombre que no es el de él, una persona que salió mismo del cristianismo y dice 2 palabras, y olvídese que ya ahí están las personas listas para negar a Yeshua. Cuando ellos mismos, sin darse cuenta, están proclamando que Él es el sumo sacerdote. Volviendo al velo, el velo entonces era la barrera entre el Eterno y los hombres. Y una vez al año, como hemos dicho, solamente el sacerdote entraba. Cuando Yeshua representa ese velo, porque solo a través de él tenemos acceso al Padre y él es el sumo sacerdote. Cuando dice que el velo se rompió y se rasgó en 2, en Mateo 27:50, de arriba abajo, y que la tierra tembló y las rocas se partieron, lo que nos está diciendo es, como dicen Hebreos, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua.
pero no en este momento para estar en la presencia del Padre. Ese es un error que se ha enseñado, porque nosotros podemos llegar como sacerdotes, si estamos en obediencia, podemos llegar hasta el lugar santo. Pero el único que puede estar en la presencia, en el lugar santísimo, es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estas palabras de Hebreos 10:19? Que Él nos dio libertad, Él nos dio a nosotros el acceso al tabernáculo, para que nosotros a través de Él pudiéramos tener acceso al Padre. Él viene y Él intercede por nosotros, para que nosotros podamos tener ese acceso directo al Padre, pero a través de la intercesión de Él. Recuerde que la palabra nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. ¿Por qué Yeshua? Porque un mediador, si ya se había roto el velo, ¿por qué un mediador? Porque el velo se rompió, pero es un símbolo de que nosotros ya podemos llegar hasta ese lugar santo, a ser parte del pueblo de Israel, a recibir la Torá, a recibir ese pan de vida eterno que encontramos nosotros en el lugar santo. El altar de bronce, entonces vamos a verlo, esta es la figura del altar de bronce. El altar de bronce está situado ya afuera en el atrio. El altar de bronce, aquí lo vemos en la figura, también señalado por la flecha. Y los utensilios del altar de bronce son también las ollas para recibir las cenizas, las palas, los de bronce. Fíjense que en el lugar santo y en el lugar santísimo todo es oro, porque allí está la presencia misma del Eterno. Ya afuera en los atrios es de bronce, ya es de bronce. El bronce también representa juicio, así que son elementos ya de juicio que hay afuera en los atrios. Las rejillas estaban en cada esquina y estaban bajo el altar, y para transportarlo también estaba hecho de madera de acacia, pero ya recubierto con bronce. Habían diferentes formas de ofrendas en el tabernáculo. Un día vamos a ver un estudio más detallado sobre las ofrendas, pero por el momento por lo menos vamos a aprender que hay una ofrenda elevada, que son las ofrendas de agradecimiento, o un olá, que son de acción de gracias. Había también ofrendas de grano, había también ofrendas de paz. Muchas personas piensan que el templo no se puede reconstruir porque ya no hay ofrenda por el pecado, pero es que quedan las ofrendas de gratitud, las ofrendas de grano, las ofrendas de paz. Esas ofrendas se quemaban completamente en el altar. Miren lo interesante, pónganle atención. Esas tres clases de ofrendas se quemaban completicas en el altar. La palabra olá significa sube, quiere decir que subía al Eterno para expresarle fidelidad. El olá exigía un animal, un novillo, un cordero, un cabrito, y sin defecto, pero podía sustituirse por palomas, tórtolas o flor de harina de trigo, según la situación económica de cada cual. Esta es una de las razones por las que sabemos que José y Miriam, o José y María, eran de pocos recursos económicos, porque ellos ofrecían tórtolas. Así que podemos deducir, de acuerdo a esto, que ellos eran personas de escasos recursos económicos. Pero estaba la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado es la que se llama el Corbán Hatat, que es en el sacrificio por el pecado, que eso se ofrece por la transgresión involuntaria. Esto es muy importante de entenderlo, porque es que la gente cree que, como hay un dicho por ahí entre los católicos que dice que el que peca y reza empata. Si yo cometo un pecado a conciencia, lo hago con pleno conocimiento de que es pecado, y voy y lo hago, ese pecado no es involuntario. No es involuntario, ese es un pecado que está contado de una manera muy diferente. El corbán se ofrecía por el pecado involuntario, cuando tenía conocimiento de su transgresión. Cuando una persona sabía que había pecado de una manera involuntaria, entonces tenía que traer el animal, tenía que traerlo allí al altar del sacrificio. Esa persona en ese sacrificio se mataba dentro del altar, se presentaba la sangre, pero los cuerpos se llevaban fuera del campamento, el cuerpo del animal se llevaba fuera del campamento. Esto es muy importante de entenderlo,
Esto es muy importante de entenderlo, porque Yeshua, que es nuestra ofrenda por el pecado, él murió fuera del campamento también. Esto es uno de los datos que nos confirman que él actuó como ese cordero en lugar de esa ofrenda por el pecado de muerte, porque él murió fuera del campamento, su cuerpo estaba fuera del campamento. La carne de ese corbán de pecado le pertenecía a los sacerdotes, no al que había traído la ofrenda. Era tan difícil para la persona, tenía que estar allí cuando se sacrificaba. Entonces, ese sacrificio era muchas veces tan difícil para la persona, que eso hacía que no volviera a cometer el pecado. Cuando se daba cuenta del costo que ese pecado de él había tenido, como el costo era la vida, que la paga del pecado era la muerte de un inocente. Lo mismo que nosotros entendemos cuando nosotros tenemos ese encuentro con Yeshua, que él tuvo que morir, él siendo inocente tuvo que morir por nosotros. Es exactamente lo que nos tiene que a nosotros apartar del pecado y hacer que nosotros queramos vivir en obediencia. Yeshua entonces murió afuera del campamento. Vamos a ver el altar de las ofrendas, las otras ofrendas, la que se presentaba, que era la ofrenda de grano y la ofrenda de paz. Este sacrificio era necesario para el perdón. La sangre de los animales es importante para justificar al pueblo delante del Eterno. Entonces dice que el animal tiene que ser sin ningún defecto. Y solo la sangre derramada era la única que podía cubrir ese pecado. Vamos a ver el altar de bronce. Yo sé que voy un poco rápido, pero por lo menos vamos a tratar de hacer la exposición completa. El altar de bronce, que es el que nos habla de expiación. Yeshua es el sacrificio final. La sangre de los animales hacían al pueblo de Israel que fuera limpio de sus pecados temporalmente, pero la sangre de Yeshua es permanente. Vamos a la fuente de bronce. La fuente de bronce era muy interesante porque ya se había presentado el sacrificio y ahora se pasaba a la fuente de bronce. La fuente de bronce está situada allí más cerca al lugar santo. O sea, primero encontrábamos el sacrificio, ahora venimos a la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba hecha con espejos que las mujeres de Israel tenían y habían donado también de su corazón para el tabernáculo. ¿Por qué estaba hecho de espejos? Porque era una manera de que cuando ellos se acercaran a la fuente de bronce, ellos se vieran como en un espejo, se reflejara quiénes eran ellos. Era una manera de mirarse y revisarse interiormente. No tenía un tamaño definido y servía para el lavamiento ritual. Los sacerdotes debían lavar sus manos y sus pies antes de entrar en el lugar santo. Él se simboliza también cuando nosotros ya aceptamos el sacrificio de Yeshua, simboliza también ya lo que viene siendo el entrar en las aguas, el hacer ese renacer del agua y del espíritu. Es esa manera de lavamiento, esa es la manera de purificación para nosotros poder entrar, dejar atrás todo lo del mundo y entrar nosotros a ser parte del lugar, a poder entrar en el lugar santo. Si ustedes miran el tabernáculo como si fuera el mundo, están dejando atrás el mundo, le están dando la espalda al mundo, entran al tabernáculo y empiezan ese proceso de purificación hasta que llegan a la presencia del Padre. Entonces aquí estamos hablando de santificación. Vamos a ver la puerta. El tabernáculo tenía una sola puerta. La ubicación de la puerta, ya vimos, es hacia el este. Eran unas cortinas colgantes, azul, púrpura y escarlata, que ya nos están hablando precisamente de Yeshua. Cuando Yeshua nos dice que Él es la puerta, ya sabemos de qué puerta está hablando. Yeshua estaba hablando de ser la puerta del tabernáculo. Cuando dice, el que por mí entre será salvo, está diciendo el que entre por mí, solamente por él, por nosotros podemos entrar al tabernáculo, porque recuerda que solo Israel entra al tabernáculo.
La puerta separaba a la gente de la majestad del Padre. Y solo a él se llega a través de arrepentimiento. Así que Yeshua fue el que, como nosotros teníamos ese pecado de muerte, habíamos abandonado la Torah por completo, solamente a través de él podemos nosotros hacer digamos, esa conciliación de nuevo con el Padre. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Miremos esa puerta allí y ustedes van a ver que el que adquiere un nuevo sentido, las palabras de Yeshua. Miren esta imagen tan interesante, voy a tratar de ponerla más grande para poderles hablar de un... Ay. A ver un momento si la puedo... Ya no sé. Bueno, no he podido, yo no sé, hay algún problema aquí todavía. Pero traten de mirar acá en la imagen que tengo, que está puesta acá, este es el templo. El templo ustedes ven una escalera muy, muy ancha para salir del templo. Pero si ustedes ven en la mano al lado derecho, ustedes ven una escalera muy angosta para entrar hacia el templo. La puerta de entrada era muy angosta, la puerta de entrada al templo, pero la puerta de salida, esto ya es en el templo, la puerta de salida era muy ancha. ¿Qué es lo que nosotros entendemos allí? Nosotros entendemos las palabras de Yeshua, que tal vez nunca le habíamos dado esa interpretación. Marcos 13:23 dice, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Volvamos a mirar acá, miren, esforzados, o sea, esfuércense por entrar al tabernáculo, que en el templo era a través de esa puerta angosta, porque muchos en aquel día van a querer entrar y no van a poder. ¿Cuántas personas están negando hoy recibir el mensaje que nosotros estamos dando, que el Padre nos ha enviado a darles? A hablarles de arrepentimiento, de volver a Israel, de poner al Eterno como el único en su vida, para que puedan entrar en el tabernáculo y estar protegidos en el día del mal. Pero dice, muchos procurarán entrar cuando ya va a ser demasiado tarde, muchas personas para entrar y ya no van a entrar. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La puerta de salida del templo hacia el mundo es anchísima, de salida todos caben, pero de entrada no todos caben. Así que piénselo 2 veces antes de seguir usted por allá apegado nomás a una congregación o apegado a su tradición y sin venir en obediencia al Eterno. Hay detalles del templo que ya vamos terminando y hay detalles del templo que son preciosos. Dice, dentro del templo había un grupo de levitas cantores. Esto lo pongo hablando de la puerta para que ustedes vean lo que ocurría cuando uno entraba al templo. Si alguien entraba al templo en una actitud de arrogancia, los levitas empezaban a cantarle salmos que le recordaran que tenía que ser humilde. O sea, ese grupo de levitas estaban viendo como la actitud de cada persona, porque dentro de las puertas, de la puerta hacia adentro, había que tener una actitud correcta. Los que estaban tristes, los que estaban de duelo, entraban por la izquierda y todo el resto del pueblo entraba por la derecha. Así los levitas sabían que esa persona estaba triste y le cantaban canciones de gozo. ¿Por qué? Porque dentro del templo nadie podía estar triste. Todos debieran estar gozosos, porque esa es la presencia del Eterno, llena de gozo. Le preguntaban el motivo y le preguntaban al que estaba triste, ¿por qué está triste? Cuando él les decía el motivo,
lo que le repetían era que el que habita en esta casa te conforte, o sea, que el Eterno mismo te conforte. Eso nos muestra a nosotros lo que sucedía dentro del templo. El templo era un sitio de gozo. Entonces, resumamos, ¿qué es salvación? Salvación es entrar al tabernáculo donde habita el Todopoderoso, donde encontramos seguridad, provisión, protección, gozo, paz y sobre todo la presencia misma del Padre. Por eso estamos hablando del tabernáculo, es la casa del banquete. ¿Dónde más tenemos eso? ¿Dónde más se nos acaba el caos? ¿Dónde más nosotros podemos encontrar paz, gozo, salud? Ustedes han visto en la Nueva Jerusalén de qué nos habla. Nos dice que ya nadie va a tener sufrimiento, ya nadie va a tener lágrimas, ya nadie va a tener enfermedades. Porque en la presencia del Padre hay perfección, hay gozo, hay paz eterna. Así que eso es la verdadera salvación, esa es la verdadera casa del banquete. Ese es el banquete que Él nos tiene. Dentro del campo estamos a salvo, porque ahí el que se levanta a defendernos es el Todopoderoso y contra Él no hay nada que se oponga. Jesús es la puerta, solamente por Él entramos al tabernáculo. Nos dice el Salmo 15, ya terminando, dice el Eterno, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Cómo podemos entrar al tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno, y el que jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Dice, y el que hace esas cosas no resbalará jamás. Imagínense, hay que andar en integridad, en justicia, calumniar, no hacer mal, no admitir un falso testimonio. No tener esa actitud arrogante, honrar a los que temen al Padre y apartarnos de los que no le temen. Todas esas son condiciones que ustedes ven en el Salmo 15 para entrar en el tabernáculo. Recordemos, la cerca está hecha de lino fino y la cerca es la que separa completamente de todo el pecado y la inmundicia que hay en el mundo y la santidad que hay adentro del tabernáculo. Las medidas ya las vimos, 50 por 100 y por 5 cubos de alto, y los capiteles eran de plata, que significan redención. Así que la redención está presente también hasta en la construcción alrededor del arco. La plata significa redención. Las columnas, todas las columnas exteriores representan un cuerpo, representan una unidad, porque nosotros somos un cuerpo y Yeshua es nuestra cabeza. Así que, y el lino representa santidad. Yo creo que esto definitivamente es fácil entenderlo. Cuando dijo entonces Yeshua, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, nos está diciendo, Él representa todo ese proceso para poder llegar hasta el lugar santo. Porque en la puerta, Él dijo, yo soy la puerta. En el altar de bronce, Él dijo, yo soy el Corbán Jafar, la ofrenda por el pecado. Él es la ofrenda por el pecado. En la fuente de bronce, en la santificación, Él es el agua viva. En esa fuente de bronce, Él es el agua viva. En el lugar santo, Él es la menorá, Él es la luz del mundo. Él es el maná, Él es el pan vivo. Él es el pan que bajó del cielo. Y en el altar del incienso, Él es nuestro intercesor. Él es también en el lugar santísimo, está en la tapa del propiciatorio, y Él es la misma sangre que se provee allí. Jesús es todo, cumple todo, por eso dice el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. No se llega al Padre de otra manera, porque no hay una provisión en la Torá
para quienes se han dejado se han apartado de los mandamientos del todo y han tenido un pecado de muerte. El Salmo 100 dice: reconocer que Yahweh es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad entonces por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Cuando entremos en su presencia, entremos con gozo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Da tristeza muchas veces ver en las congregaciones personas que llegan con una cara que de todo tienen menos de gozo, menos de felicidad, que empieza la congregación a adorar, a alabar a nuestro Elohim, y las personas que quedan sentadas mirando para otro lado, donde no hay alabanza en sus corazones, donde no hay respeto, donde no hay ningún interés. Yo cuando veo eso me pregunto, pero ¿habrán entendido que es entrar en la presencia del Padre? Entran, si no es con una actitud agresiva y arrogante, entran con tanto desorden, no importa, sin ninguna reverencia, sin ningún gozo, mirando a ver quién entra, quién sale. Mire, no han comprendido en dónde están situados. En el templo había milagros. ¿Saben? La nube del incienso siempre subía como columna al cielo, dice la Misná, que es la que relata todo lo que sucedía en el templo. La cinta roja de Yom Kippur se volvía blanca, pero después de la muerte de Yeshua nunca más se volvió otra vez a poner blanca. Y el templo está destruido hasta hoy, así que no hay otra provisión sino Yeshua. Dice que una mujer encinta jamás inició trabajo de parto en el templo. No había moscas en el área, a pesar de que había tanto sacrificio y tanta sangre derramada allí, pero no había moscas dentro del templo. El humo del incienso sanaba los cuerpos, y la frecuencia de la música tenía una carga electromagnética que tenía efectos especiales, sanadores y restauradores sobre las células. Yo no sé si ustedes saben, pero algo que les quiero dejar para que investiguen es que la música que cantaban los levitas en el tiempo del templo y claro, en el tiempo del tabernáculo, no tenían la nota si que hoy conocemos dentro del pentagrama. Y es muy interesante porque la nota sí fue añadida por la Iglesia Católica. Así que las notas musicales que nosotros hoy conocemos tienen una nota añadida que fue añadida, se llama la nota sí precisamente por el santo Ioan, que como el santo Juan, pero en latín. Y esa nota fue añadida. Por eso la música no tiene hoy el mismo efecto sanador sobre nuestras células, porque ya no tiene esa misma carga, fue adulterada por la misma iglesia. Busquen que esa información es muy interesante. Terminamos entonces diciendo: Cantares otra vez, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Espero que hubiéramos entendido que esa es la casa del banquete. Allá hay alimento, allá hay gozo, allá hay restauración, allá nadie va a tener enfermedades, allí nadie va a sufrir. No, el que entre triste va a salir alegre, el que tenga preocupaciones allí ya se van a desaparecer. ¿Y cómo nos llevó a la casa del banquete? A través de su estandarte, porque ese estandarte fue amor. ¿Cuál es el estandarte? Yeshua en el madero, levantado para que nosotros pudiéramos verlo. Y la palabra misma nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Juan 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Para qué servía la serpiente en el desierto? Para sanidad también. Los que miraban a la serpiente, entonces se sanaban de la mordedura de las serpientes, de la plaga de serpientes que tenían. De la misma manera, Yeshua fue levantado. Y él mismo dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conocerás que yo soy. ¿Quién es el nombre que representa yo soy el que soy? Yud-Heh Bad-Hei. Y Yeshua lo dijo: cuando yo sea levantado, ustedes van a saber que yo soy. ¿Que yo soy quién? Que yo soy
el que soy, porque cuando Yeshua fue levantado y pusieron ese aviso sobre su cabeza que decía Jesús de Nazaret o Yeshua de Nazaret, Rey de los judíos, lo pusieron, nosotros lo habíamos aprendido en latín, que dice INRI, que no significa nada especial, pero si lo vemos en hebreo, lo que colocaron en la cabeza de Yeshua fue precisamente Yeshua Hanosri Ben Melech HaYehudim, que pusieron claro las primeras letras de cada palabra y formaban la palabra Yud, Het, Bad, Hei. Cuando yo sea levantado, ustedes van a ver que yo soy. Nosotros por eso sabemos que Yeshua es la palabra misma de Elohim. Él es un Ejad con Elohim. Nosotros no creemos en nadie diferente, ni en otro Dios, ni en nada. Nosotros creemos que hay un solo Elohim, hay un solo Dios, y Yeshua es su palabra enviada, su imagen visible enviada para morir por nosotros, para hacer esa ofrenda por el pecado y para llevarnos, para hacer la puerta del tabernáculo y llevarnos a la presencia del Padre. Así que espero que ya en este momento final ustedes hayan aprendido a través de todo esto no solamente a entender el tabernáculo, sino a amarlo. Esa va a ser nuestra residencia eterna. Ese es el cielo. Ese es el cielo. Cuando venga la nueva Jerusalén, cuando venga ahora en el milenio, el templo va a ser construido de nuevo. Va a ser construido porque desde allí va a estar Yeshua reinando. Y bueno, vamos a ver quién es el rey sobre toda la tierra. Porque ese Ejad vuelve a ser uno, nos dice Zacarías 14. Pero cuando venga la nueva Jerusalén, vamos a entrar, allí ya vamos a tener 12 puertas para entrar, las 12 tribus de Israel, y vamos a estar en el lugar santísimo por siempre, a la presencia misma del Todopoderoso. Ya no hay necesidad de luz, ya no hay necesidad de luz de la luna, ni del sol, ni de luz artificial. La luz misma del Todopoderoso nos alumbrará, que nos siga alumbrando toda esta semana. Y que todas estas palabras de este estudio dejen en nuestros corazones un mensaje especial que nos mueva cada día a estar en obediencia al Eterno, siguiendo los pasos de Yeshua HaMashiach, pero los pasos de Él, que es la Torah viviente, en perfecta obediencia, para que en el día del mal podamos estar librados nosotros allí, salvados allí dentro del tabernáculo. Que tengan una buena noche y que el Eterno los bendiga y que podamos vernos la próxima semana con un nuevo tema que yo sé que va a ser de mucha bendición. Shalom y que el Padre los bendiga.